¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Por los viejos tiempos, de Joseba Ichazo Zubiaga. Un gran libro. Un gran libro además distinto a lo que me estoy leyendo últimamente. ¿Se imagina el lector al señorío de Vizcaya como un territorio de ultramar británico? Por sorprendente que nos pueda parecer esta posibilidad, se podía haber dado por mor del Tratado de Livorno, un convenio tripartito firmado en el año 1334, en el marco de la Guerra de los 100 Años, entre los reyes de Castilla y León, Navarra e Inglaterra, mediante el cual Pedro I de Castilla entregó a Inglaterra la soberanía del territorio histórico vizcaíno. Esta impactante novela contemporánea, que tiene su razón de ser en dicho acuerdo internacional, nos muestra una sociedad vizcaína que en la actualidad debate entre mantener su estatus social y político en el Reino Unido o recuperar su propia identidad perdida. Ingeniosa, sobre todo eso, de verdad. Conmovedora e impactante, por los viejos tiempos es a la vez una semblanza familiar donde los Maxtui irán encajando las piezas de este mosaico que acaparará la atención del lector desde el primer capítulo. Me ha parecido un libro muy original y además, desde un punto de vista incluso irónico, es un libro que habla de política y podemos extrapolar muchas cosas a lo que está ocurriendo actualmente. Joseba Ichazo, luego de surcar los mares tropicales durante 30 años como capitán de pesca, el marino se desvinculó por completo de la actividad pesquera para dedicarse a la creación literaria. En el transcurso de estas 3 décadas de navegación, rompiendo mares y vientos, el escritor se imaginó múltiples historias que fueron publicadas en sus 3 novelas anteriores. Por los viejos tiempos es la 4ª entrega que nos ofrece este autor, que desde hoy voy a seguir muy de cerca. Me ha parecido un libro original y ingenioso y fantástico. Bien estructurado, con mucho diálogo, pero muy interesante, muy fino. Se puede decir que hilas muy fino. Y en definitiva, un libro que me ha encantado. Es una novela que hemos publicado, Un Círculo Rojo, con lo cual te agradezco, Joseba, que hayas confiado en nosotros. Y explora esa compleja situación sociopolítica de una Vizcaya ficticia, que aquí en el libro es un territorio de ultramar atrapado entre las tensiones separatistas y los conflictos históricos. El autor entrelaza la intriga política y el drama personal en una historia llena de giros y tensiones, centrada en 3 personajes principales que llevan el peso de la historia. Además, 3 personajes muy bien construidos porque navegan, y suena tópico, pero navegan por aguas turbulentas, divididos entre sus lealtades personales, la familia y los ideales políticos, mientras intentan dar sentido a una comunidad fragmentada. Os suena también, ¿verdad? Denye Gorosti, Carmen McStui y Angel McStui. Espero que lo haya dicho bien. El libro se caracteriza por su intrincada red de relaciones personales, traiciones, alianzas, donde los personajes están dispuestos a arriesgarlo todo por el futuro de Vizcaya. Desde la primera página, la trama te atrapa totalmente porque el autor tiene una prosa muy descriptiva, rica en detalles históricos y giros narrativos que a mí me han recordado, y se van a sorprender, autores como Ken Follett en su libro En el Blanco o Robert Harris en Imperium. Hay muchos detalles históricos. El autor captura muy bien el conflicto entre las diferentes facciones políticas de Vizcaya, la manipulación de los medios y las tensiones internacionales, creando una novela más realista de lo que nos podamos imaginar y a la vez atrapante. El libro, sin desvelaros demasiado, comienza con una introducción histórica que nos traslada al Tratado de Livorno en 1366 y el contexto político que le siguió. A través de esa referencia, el autor sienta las bases del conflicto entre las diferentes facciones políticas en la Vizcaya actual. La trama se desarrolla en 2 líneas temporales, estamos hablando del verano de 2023, cuando se preparan las primeras acciones del Old Kingdom, Oka, y la madrugada del 8 de septiembre de 2024, cuando un atentado terrorista sacude la pacífica ciudad de Bilbao. El autor explora las acciones de los personajes en ese entramado de atentados,
de estrategias clandestinas, de alianzas políticas secretas, y sobre todo hay mucha tensión mientras las facciones pro-navarras, lideradas por Deñe, intentan desestabilizar ese referéndum separatista. Deñe, que lo acabo de mencionar, puede ser el gran personaje principal, es la cofundadora del OK, y ella encarna una luchadora política dispuesta a llegar a extremos para alcanzar su objetivo. Su relación, o la relación que tiene con su marido, Carmel, está marcada por el deterioro, ya que los objetivos políticos han separado la relación o lo han distanciado. Ella está empeñada en el sabotaje al referéndum para evitar que la independencia de Vizcaya no signifique simplemente una separación de la corona británica. Está Carmel McStuy, que es, como digo, el marido de Deñe, que representa el conflicto entre el amor familiar y las obligaciones políticas. Él tiene origen británico y vive atrapado entre la lealtad que siente hacia su mujer y sus principios como ciudadano absolutamente leal al Reino Unido. Él intenta encontrar a lo largo del libro ese equilibrio entre ambos mundos, pero es muy difícil porque la realidad política que lo rodea, también la personal, es muy complicada. Aingeal McStuy, otro personaje, que es el hermano de Carmel, es jefe del Ejecutivo vizcaíno y su posición lo coloca, digamos, como en un papel diplomático, mientras intenta evitar la guerra civil entre las diferentes facciones. Él lucha por mantener la paz, pero su entorno y las lealtades divididas dentro del propio gobierno pues dificultan o dinamitan su esfuerzo. Luego hay otros personajes secundarios como Mike, el hijo de Aingeal, y Tony, el hijo de Selly, que aporta una perspectiva quizá más personal y también se agradece y enriquece la trama, mientras intenta evitar la guerra civil entre las diferencias Bueno, en ese intento de evitar la guerra civil entre las diferentes facciones, pues estos personajes pues, cobran importancia, sobre todo porque le dan esa perspectiva personal al conflicto y especialmente desde un punto de vista de las nuevas generaciones. Las interacciones con los personajes principales, y eso es lo que pretendía decir, humanizan la trama y dan una perspectiva emocional a los dilemas políticos a los que se enfrentan. Creo que el autor sabe expresar y plasmar muy bien los conflictos históricos. Los personajes son moralmente ambiguos. A mí me recuerdan incluso a los de John le Carré en El espía que surgió del frío. Gran libro, por cierto. Ya que cada uno tiene su propia visión del conflicto y busca su objetivo mientras lidian o luchan con sus lealtades divididas. Es un libro con una estructura lineal, con capítulos que se van alternando en esos dos saltos temporales. Creo que el autor escribe de forma muy meticulosa, lo cual se agradece, con un estilo muy descriptivo, mezclando esa lucha personal de los personajes, emocional de los personajes, con esa intriga política, diálogos realistas, que se refleja la tensión y la dificultad del tema en el que se trata, del que trata. Y el utilizar saltos temporales, algo difícil, pues él lo hace soberanamente bien. Creo que el libro explora temas de identidad y pertenencia, lealtad y traición. Los personajes se enfrentan a sus decisiones y además intentan equilibrar esto con lo personal, que es muy difícil. Creo que el autor nos recuerda la importancia de la historia en la política actual, que a veces se nos olvida. Dicen que hay que tener muy presente el pasado para no revivirlo, ¿no? Y cómo las tensiones que no resolvemos pueden derivar en conflictos en el futuro. También creo que el autor nos invita a reflexionar en cuanto a todos los puntos de vista políticos que podamos tener en cuanto a lazos familiares y las tensiones que eso genera. En definitiva, por los viejos tiempos, creo que es una obra que nos sumerge en un mundo de tensiones políticas, lealtades familiares, todo eso envuelto en un conflicto intrincado y dramático. A mí me gusta mucho cómo ha plasmado la intriga política, cómo ha trabajado el drama personal, que está muy bien hecho, y me encanta su narrativa. Y por encima de todo, cómo la lealtad, que es algo especial e importante para mí, se pone a prueba en tiempos difíciles. Yo me he hecho una pregunta cuando me he leído este libro y es, ¿qué sacrificarías por tus ideales? ¿Qué serías capaz de dejar atrás por tus ideales?
Espero que lo hagáis vosotros porque el libro merece mucho la pena. Enhorabuena al autor.